Audio número 6. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Luz Ita y soy profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Como ustedes saben, yo me he propuesto realizar unos 135 audios analizando los 135 artículos que se van a someter a referéndum, el conocido popularmente como el referéndum contra la LUC. De acuerdo a las estimaciones que he podido sacar relativas a los plazos y a las firmas, etc., el mismo se realizaría en abril del año 2022. Les recuerdo, como siempre, 2 puntos. Primero, que estos audios son de naturaleza informativa, o sea, yo no tomo postura sobre la conveniencia o inconveniencia de la reforma. Simplemente informo cuál es el texto nuevo que la LUC propone y el texto anterior a la existencia de la LUC para que la gente pueda resolver si quiere quedar en el régimen anterior o si quiere que continúe el régimen actual que está vigente. También les recuerdo que esta información es de naturaleza objetiva, coincidiendo con lo que acabo de decir. Y también reitero que estos audios tienen como de fin, digamos, o intención el de informar para que cada uno pueda luego tomar sus propias conclusiones. Y también reitero que el día que se realice el referéndum es obligatorio, va a ser un día domingo, en el mismo plan circuital que en las elecciones nacionales, y los ciudadanos vamos a encontrar 2 papeletas, una con el no y otra con el sí. Los que quieren que la LUC se derogue, o sea que no continúe rigiendo, tienen que colocar la papeleta del sí. Y los que quieren que la LUC continúe, o sea que se siga aplicando como se viene aplicando desde hace un año, tienen que colocar la papeleta del no. Si no se introduce ninguna papeleta, ni del sí ni del no, es lo que se considera un voto en blanco, y ese voto en blanco suma a la opción por no. Es decir, que votar por no se hace de dos maneras: colocando la papeleta del no o introduciendo el sobre en la urna vacío. Esa es la manera de decir que no. En un próximo audio voy a explicar por qué el sobre vacío suma al no. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es un artículo de la LUC, que es el artículo número 11 de la LUC, que modifica el artículo 173 del Código Penal. El artículo 11 de la LUC es uno de los 135 artículos que está sujeta al referéndum. Y ese artículo agrega al actual artículo 173 del Código Penal un delito nuevo que se denomina agravio a la autoridad policial. Es algo nuevo que se incorpora al Código Penal. Es decir, que este artículo no es que elimine un artículo anterior, sino que le incorpora un texto nuevo que se suma al anterior. El Código Penal en su redacción actual, es decir, antes de la existencia de la LUC, consagraba en el artículo 173 un delito que se denominaba o tenía como título violencia y ofensa a la autoridad pública. Ese era el delito. Y el texto de ese artículo dice actualmente lo siguiente: se comete desacato menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos de alguna de las siguientes maneras. Primero, por medio de ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que éste ejerce su función. Segundo, por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público. El delito se castiga con 3 a 18 meses de prisión. Nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad. Es decir, que ese era el texto original del artículo 173 del Código Penal, que en resumen lo que decía es que cometía el delito de desacato el que desoyera u ofendiera
un mandato de un funcionario público. ¿Qué es lo que hace la LUC? Agrega a ese artículo 173 un texto que continúa al que yo acabo de leer, pero que especifica casi que la misma situación con respecto al policía. Es decir, que ya no es la desobediencia al funcionario público en forma genérica, sino que acá que se especifica cómo se acciona cuando se desobedece en forma específica a un funcionario policial, que también es un funcionario público, y que hasta ahora se entendía que la desobediencia a una orden de la policía quedaba incluida en la desobediencia a un funcionario público. Pero a los efectos de despejar dudas, la LUC agregó el siguiente artículo que comparto con ustedes, que es específico de la autoridad policial. Y dice lo siguiente, o sea, al artículo que acabo de leer se agrega el siguiente inciso. Dice así: agravio a la autoridad policial. Ese es el título de la nueva figura que está en la LUC. Y el texto es el siguiente: el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones, será castigado con una pena de 3 a 18 meses de prisión. Eso es igual que la anterior, la pena. No será castigado el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción judicial. Son circunstancias agravantes para este delito y amerita una pena superior lo siguiente: que la conducta descrita se ejercite por 3 o más personas. Segundo, que la conducta descrita se ejecute contra un número plural de funcionarios. Tercero, la elevación jerárquica del funcionario ofendido. Y 4, que la conducta descrita se realice en las inmediaciones de la sede donde el funcionario presta servicio o de su domicilio. Es una circunstancia atenuante, es decir, se disminuye el delito o eventualmente se elimina el delito, la retractación del ofensor aceptada por el funcionario y manifestada y asentada en audiencia. Es decir, que lo que dice este artículo es que ahora la desobediencia, el ataque, el agravio, o la amenaza es específica al funcionario policial. Antes de la LUC, eso se consideraba a un funcionario público cualquiera, que ese se mantiene. Entonces ahora tenemos dos tipos de agravio a la autoridad. Por un lado, el agravio a una autoridad que es un funcionario público. Y por otro lado, el agravio a la autoridad que es un policía. Se distingue en esas dos circunstancias. El agravio, la conducta son similares. La diferencia es que se enumeran una serie de conductas específicas, que yo las leí: atentar, arrojar objetos contra el domicilio o en la seccional, y esto tiene una circunstancia atenuante, que es que si el que comete esa conducta, el que ejerce esa conducta de agravio al policía, se retracta, o sea, se disculpa, porque tuvo un mal momento, por lo que fuere, y el policía acepta su disculpa, la figura del delito del que se le va a acusar queda sin efecto, digamos, porque ya la retractación o el pedido de disculpa alcanza para eliminar lo que fue la intención de ofender. Aquellos ciudadanos que quieran que esta figura se mantenga, o sea, que esto exista, que hoy está vigente y se está aplicando, el día del referéndum colocarán la papeleta de el no. Y aquellos ciudadanos que quieran que esta descripción del agravio al policía se elimine y que quede en el agravio genérico al funcionario público en general, colocarán la papeleta del sí, porque serán contrarios a que esta nueva disposición que se agrega al Código Penal continúe vigente, como viene estando vigente desde que se aprobó la LUC. Muchas gracias.